Muy buenas noches, bienvenidos a una más de la serie de los Evangelios, Estudio Bíblico. Hoy estamos con el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 10. Pongámonos en manos de nuestro Dios. Mi Dios, gracias por permitirnos acercarnos a ti. Gracias, Padre, por poner en cada uno de nosotros la fe. Esa fe verdadera en ti, mi Dios, esa fe que desciende de lo alto y se posa sobre nuestros corazones, Padre. ¿Y qué es esa fe en ti y para ti, mi Dios? Gracias, Padre, por considerarnos, por ser pacientes con nosotros. Nos ponemos en tus manos. Ministranos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Este capítulo 10 tiene 42 versículos. Y los temas abordados en este capítulo número 10 son los siguientes. Cuando Jesús envía a los 70, ¿sí?, a predicar del Evangelio, a proclamar sus verdades. También el tema de los ayes de las ciudades impenitentes, de esas ciudades obstinadas pues en permanecer totalmente fuera de la voluntad de Dios. Del regreso de los 70, aquellos que envió el Señor Jesucristo, también el regreso de los 70 que Él envió para, como les digo, predicar y que trajeron buenas noticias, buen fruto de todo aquello que ellos hicieron. También Jesús se regocija, se pone contento por todo lo que estaba aconteciendo. El buen samaritano también y Marta y María. Esos son los temas que se van a manejar en este capítulo 10. Personajes que aparecen en este capítulo es Jesucristo, los 70 enviados por Jesús, un hombre asaltado y golpeado por ladrones, los ladrones también, el buen samaritano, el mesonero, María, Marta, y también se menciona, ¿verdad?, a Satanás cayendo como un rayo. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en este capítulo 10? Bueno, lo que nosotros nos vamos a percatar es que los discípulos de Jesús no solo fueron 12, eran decenas, después cientos, miles y ahora en nuestro tiempo millones. Pero sí hay que marcar la diferencia entre los que posteriormente se llamaron los apóstoles, que fueron 12, los cuales reciben precisamente este nombre porque fueron enviados directamente por instrucción verbal del Señor Jesucristo. También debemos saber que todo aquel que es discípulo de Jesús tiene la misma encomienda de Jesús hoy bajo la cobertura de su iglesia. Esto es, ¿cuál es la encomienda del Señor Jesucristo? Compartir del Evangelio, compartir de la palabra de Dios, compartir de su mensaje. No olvidemos, esto es muy importante, debemos leer la Escritura para comprender las enseñanzas. Y al comprender las enseñanzas debemos estar atentos a esos principios que Dios desea que conozcamos y entonces ponerlos por obra. Ahí está la clave. De lo contrario, no pasará nada. Acuérdese, solo tener conocimiento no es suficiente. Es necesario obedecer, es necesario permanecer bajo su cobertura para entonces recibir todas las bendiciones de Dios y todas sus promesas se hagan realidad. Desarrollo del capítulo, versículos del 1 al 12. Jesús envía a los 70, en otras versiones viene 72, pero lo importante es que envió prácticamente a 7 decenas y un poquito más, o 7 decenas de servidores a compartir de sus buenas nuevas. Dice Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea que primero fueron peinando, por llamarle así, toda la zona para preparar el momento en que Jesús iba a visitar cada uno de esos lugares. Entonces les decía el Señor Jesucristo, y ellos se percataron de esto: la mies a la verdad es mucha, esto es, los terrenos, el trabajo que tiene que hacer es mucho, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y luego dicen, vayan, id
he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, pues se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, ¿sí? En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan adelante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas, versículo 10, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, o sea, salgan de sus calles y digan, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Como le comento, más de 12 personas seguían a Jesús. Y en esta ocasión, el propio Señor Jesucristo designa a un grupo de 70. Y como le mencioné al principio, en otros manuscritos dice 72, ¿verdad? Pero el propósito era preparar algunas ciudades que él visitaría más tarde. Estos discípulos, ahora quiero resaltar esto, estos discípulos o estos encomendados de parte del Señor Jesucristo no eran personas sobresalientes, no eran personas preparadas o que sobresalían en sus habilidades o más preparación, no. Lo que caracterizó a estas personas fue la fe. Lo que caracterizó a estas personas fue la obediencia y la convicción de la encomienda de Jesús. Es importante porque acuérdense que leímos, dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y les envió a ellos. Ahora, una forma de darnos cuenta que faltan obreros, precisamente es involucrarnos en la obra de Dios. Cuando no estamos involucrados en la obra de Dios, no nos damos cuenta de las necesidades que se requieren, cuántas necesidades hay. Por eso los envió y ellos se dieron cuenta que había mucha necesidad y que aún así que fueran 70 o 72, eran pocos en comparación con la necesidad que se iba a denotar o que iban a darse cuenta cuando anduvieran haciendo lo que el Señor Jesucristo les encomendó. Es importante, pues, que todo creyente se involucre en los negocios del Padre, así como le dijo el Señor Jesucristo. ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? O sea, en las cosas de mi Padre Celestial. Cuando nos involucramos, pues, en las cosas del Padre y empezamos a tener experiencias personales de lo que Dios hará y de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios está preparando, hay personas que cuando estén precisamente en o siendo parte activas de la obra de Dios, se van a dar cuenta, como le digo, que hay mucha necesidad. Jesús envió 35 parejas para alcanzar las multitudes, ¿sí? Los envió de 2 en 2. No olvidemos que en ese tiempo tenía el Señor Jesucristo una limitación, su cuerpo físico, ¿sí? El cual, como todo ser humano, se cansaba, tenía hambre y estaba limitado a un lugar físico también. Y era necesario multiplicarse en pies, y era necesario multiplicarse en manos, y sobre todo multiplicar la propagación del mensaje. De esta forma, pues, también, como le dije, que los obreros que Dios envió, pues tendrían la perspectiva objetiva de la necesidad de más obreros para la obra. Jesús dice y mencionó que enviaba a sus discípulos como corderos en medio de lobos. Esto es, debían tener mucho cuidado. Sin duda, se enfrentarían a oposición. Y también les dijo que no llevaran sino solamente, ni alforja, ni dinero, ni nada, porque seguramente también en el camino
pues iban a tener algunas, vamos a decir, situaciones pues no gratas. De hecho, más adelante habla la parábola del buen samaritano, en donde una persona fue asaltada y fue golpeada. Precisamente por eso les dijo, no lleven cosas de valor para que no les parezca de interés sus vidas a aquellas personas pues que no tienen los principios y que violentan el mandamiento de Dios, que es no robarás, ¿verdad? Y muchos hoy en la actualidad se dicen creyentes y viven de esa forma. O sea, no, esas son las contrariedades de las religiones, ¿verdad? Entonces Jesús envió a sus discípulos como corderos en medio de lobos. A nosotros también nos ha enviado al mundo como corderos en medio de lobos. Así es de que cuando nosotros andemos haciendo la obra del Señor, es cierto, vamos a hacer una obra en el amor de Dios, en la consideración de Dios y con la cobertura de Dios, pero siempre este comentario que el Señor Jesucristo les hace a los mismos discípulos en aquel momento y que está vigente en nuestros días, es que estemos alertas siempre. Y recordemos que nos enfrentaremos vamos a decir, a una serie de opiniones, a una serie de filosofías, a una serie de posturas y a un rechazo también. Ahora, no vamos a enfrentar a esas personas con agresión, sino con amor y amabilidad. Así es de que era una misión peligrosa, de gran reto, pero que demandaba una convicción y una entrega sincera a Dios. De tal forma que aquellos que iban en el nombre de Jesucristo verdaderamente veían muchas cosas, muchas necesidades, pero también muchas manifestaciones de Dios. Versículos del 13 al 16, que lleva por título ayes, o sea, o lamentos sobre las ciudades impenitentes, o sea, lo que está diciendo, lamentos de aquellas ciudades que están obstinadas y son tercas en desobedecer a Dios, y lo único que queda son las consecuencias. Es lo que de eso se trata esto, ¿no? Dice Lucas 10:13, palabras de nuestro Señor Jesucristo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón son ciudades, se hubieran hecho los milagros que se han hecho con vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. O sea, ya hubieran tomado conciencia de sus actitudes. Por tanto, dice, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, otra ciudad, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, y vendrán los ayes, ¿verdad?, los lamentos. Ahora, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Palabras del Señor Jesucristo, pues advirtiendo o apercibiendo que el mantenerse en una dirección contraria a lo que Dios ha establecido, pues vendrán consecuencias. ¿Por qué? Porque nos salimos de la cobertura, nos salimos a riesgos que no son necesarios, pero pues eran las ciudades impenitentes, obstinadas y tercas en desobedecer a Dios. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo utilizó el nombre de estas ciudades, Corazín, ¿sí?, Capernaum? ¿Por qué utilizó el nombre de estas ciudades? Bueno, Corazín fue una ciudad cerca del mar de Galilea. Más o menos estaba a 3 kilómetros de distancia de Capernaum. Y Tiro y Sidón fueron ciudades que Dios destruyó en castigo a su maldad. Capernaum, por su parte, era la base de Jesús para su ministerio galileo. La ciudad, pues, de Capernaum era un cruce de caminos importantes que usaban los viajeros y el ejército romano, y un mensaje que se daba a Capernaum se extendía a lugares mucho más distantes. ¿Por qué? Porque era una ciudad clave, ¿no? Sin embargo, mucha gente de allí no entendió los milagros de Jesús. No le dio crédito a las enseñanzas de Jesús. Rechazó al Señor Jesucristo. Y la ciudad, pues, se incluía entre las que se juzgaría por rechazar a Jesús. Corazín, Capernaum.
Y lo mismo sucederá en los tiempos finales. Todo aquel que rechazó la bendición de Dios, pues quedará eximido de ella. ¿Porque Dios lo rechazó? No, porque el hombre es el que rechaza a Dios. Entonces aquí queda la frase que el mismo Señor Jesucristo dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. La historia, desafortunadamente para mal, se vuelve a repetir con actitudes incorrectas de aquellos que tuvieron también este tipo de actitudes en el Antiguo Testamento. O sea, acuérdese, Dios no desea condenar a nadie. La gente sola se sale de la cobertura y cae en vamos a decir, en el cajón de la condenación. Ahí se mete la gente, en el cajón de la condenación, porque todo está escrito, ¿verdad? Bien. Bueno, para bien de los obedientes y para mal de los desobedientes. Versículos de 17 a 20. Entonces habla de cómo el regreso de los 70, de aquellos que envió, regresan. Lucas 17. Volvieron los 70 con gozo, que una versión dice 72, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces el Señor Jesucristo le contestó: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? He aquí, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, aquí es bien importante que voy a agregar una frase que está en el contexto de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios o toda escritura no es de interpretación privada. Porque mucha gente puede decir: dice que tengo poder para hollar, pisotear serpientes y escorpiones. Pero por otro lado dice: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, lo que está diciendo aquí es: he aquí, si es necesario, van a tener, ¿sí?, potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, si es necesario. No lo anden buscando, no lo anden buscando. Si es necesario, y nada os dañará. Pero, fíjese el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, o sea, os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo verdaderamente importante. Los discípulos, pues, vieron grandes resultados al ministrar en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo les delegó autoridad, ¿sí? Y ellos estaban muy contentos, muy gozosos con las victorias obtenidas al testificar de Jesucristo. Y ese mismo gozo, como lo menciona aquí, el Señor Jesucristo también se regocijó junto con ellos. ¿Por qué se regocijó junto con ellos? Porque ellos experimentaron la magnificencia de Dios y creyeron en Dios, y eso fue una característica principal de su madurez, del creerle a Dios y accionar bajo la cobertura de Dios. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Sin embargo, los hizo reflexionar a recordarles que había algo más grande que eso que habían experimentado. Y eso más grande, de lo cual se deben regocijar prioritariamente, es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, como dice aquí en el cielo. ¡Qué importante! Sí, es importante dejarse usar por Dios, pero nada de eso debe hacer sentir a nadie orgulloso o mejor que otros, no, de ninguna manera. Pero el Señor Jesucristo lo que dice: ok, todo eso está ocurriendo porque le creen a Dios, y si le creen a Dios, gócense, si le creen a Dios, gócense, porque lo importante es que ya hayan recibido el perdón. Dios les perdonó porque hubo un verdadero arrepentimiento y una reconsideración del camino, y con ello les compartió Dios, o nos compartió Dios, de una nueva naturaleza, y con ello un destino eterno totalmente nuevo. Esto es, en su presencia. Y eso es lo que nos debe de dar verdaderamente gozo, ¿sí? Así es de que la muestra de ese gozo del Señor Jesús quedó plasmada precisamente en los siguientes versículos que voy a leer. Versículos 21 al 24. Jesús se regocija en la voluntad del Padre. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. O sea, a estas personas, cuando menos estos 70 seres humanos que envió, dieron testimonio de eso. Acuérdense, no eran personas sobresalientes, eran personas sencillas, como usted y como yo. Y entonces sigue siendo el Padre, sigue siendo Jesucristo al Padre. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. Ahora, versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose, o sea, esto estaba prácticamente orando a Dios, y volviéndose a los discípulos, esto es, ahora dirigiéndose a los discípulos, les dijo, aparte, ¿verdad? Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes, ¿sí?, desearon ver lo que ustedes están viendo y ellos no lo vieron. Y desearon oír lo que ustedes oyeron y ellos no lo oyeron, ¿sí? Lo que ustedes están oyendo y ellos no lo oyeron. Ahora, y el Señor Jesucristo no se refería a las manifestaciones sobrenaturales de Dios, sino a su persona, el mismo Dios, y la vida eterna estaba delante de ellos, y muchos hubieran querido ser testigos de todo esto que estaba aconteciendo. Pero qué triste que muchos no. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino hoy en nuestros tiempos también. Versículos del 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Una enseñanza que nos confronta a muchos porque posiblemente a través de esta enseñanza necesaria que el Señor Jesucristo compartió, pues primero que nada nos evalúa, ¿no? Nos muestra el desempeño que estamos nosotros llevando a cabo como hijos de Dios. Vamos a ver qué es lo que narra la parábola del buen samaritano. Lucas 10:25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, pero fíjese bien la frase que sigue, para probarle, o sea, no con buena intención, como siempre se acercaban los fariseos, los sacerdotes, los religiosos, todos aquellos grupos que existían allá, en aquel tiempo. Ahora se levantó un intérprete de la ley y dijo, para probarle, maestro, le hace esta pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él sabía la intención, sin embargo, acuérdense que no porque sea una pregunta con mala intención, el Señor Jesucristo va a contestar nada más cualquier cosa. No, lo que contesta es una enseñanza, pues para que, aprovechando la pregunta con mala intención, pues poder sembrar verdaderamente los principios de Dios en el corazón de él, de este que preguntó con mala intención, y en el corazón de todos aquellos que escucharon, y en el corazón de todos aquellos que estamos escuchando. Él le dijo a esta pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? A ver, tú lo sabes, pues eres intérprete de la ley. ¿Cómo lees? Bueno, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, pues bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Ahora, esta frase, queriéndose justificarse a sí mismo, tiene la connotación de lo siguiente, ¿no? Escuche bien. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta a Jesús, o sea, mira, te estoy preguntando por esto, es más, como que no entendí. ¿Y quién es mi prójimo? Es lo que le dice, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, respondiendo Jesús dijo, bueno, pon atención. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ahora, esta historia posiblemente no sea verdadera. La historia posiblemente haya acontecido. Pero aquí lo que el Señor Jesucristo está enseñando es un principio. Está enseñando con este ejemplo,
si le queremos llamar parábola, o si le queremos llamar enseñanza, o le queremos llamar una ilustración, nos quiere enseñar principios de Dios, los principios de Dios. Bueno, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, o sea, le golpearon, se fueron dejándole medio muerto. Versículo 31. Pon atención, intérprete de la ley. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, o sea, hizo como que no vio nada. Asimismo, un levita, ¿qué es un levita? Aquel que ministraba en el templo de Dios, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano, o sea, el lado opuesto, supuestamente, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. En aquellos tiempos era una forma de limpiar la herida, de ayudar a su sanidad, ¿no? Entonces, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón. ¿Qué era el mesón? Es como un hotel hoy en estos tiempos, donde los viajeros se quedaban a dormir. Y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, porque él tenía que pasar, sacó 2 denarios y los dio al encargado del hotel, al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando venga de vuelta otra vez, cuando regrese. Ahora, el Señor Jesucristo le hizo esta pregunta al intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le contestó el maestro de la ley, o el intérprete de la ley, pues el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Exactamente. Fíjese bien, al mencionar Jesús que quien hizo lo correcto, porque él puso esta ilustración y puso en la acción correcta al samaritano, ¿no? Y al mencionar Jesús que quien hizo lo correcto precisamente fue un samaritano, precisamente estaba confrontando las actitudes de los sacerdotes, de los levitas, que eran muy parecidas esas actitudes a los intérpretes de la ley, en donde no solamente no vivían en el amor de Dios, en el amor y consideración de Dios, sino que rechazaban a los samaritanos y todos los pueblos que no eran pueblo de Dios, ¿no? Ahora, esos que eran rechazados por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, por los intérpretes de la ley, por los levitas, esos rechazados y que les consideraban como ciudadanos de menor jerarquía, bueno, pues fue el único que hizo lo correcto. De tal forma, entonces, que la enseñanza que el Señor Jesucristo le da ahí es que no depende de una posición, no depende de un puesto, no depende de ni siquiera una genealogía atrás, sino el agradar a Dios depende única y exclusivamente de alguien, o alguien que va a agradar a Dios, depende de que tenga un corazón que denota y manifiesta objetivamente el amor. No importa si fueras intérprete de la ley, si fueras fariseo, si fueras sacerdote, si fueras levita, como se vio aquí, no hiciste misericordia con él. O sea, ¿qué te sirve que conozcas la ley y que seas pueblo de Dios, jactándote todavía de eso, si no vives los principios de Dios? Eso es lo que está diciendo. Y uno que tú consideras que ni siquiera tiene el derecho, vamos a decir, hasta de vivir, ese fue el que hizo misericordia. Bueno, pues ya te puso un ejemplo, ¿no? Te puso un ejemplo. Así es de que esta situación que narró el Señor Jesucristo, aprovechando la pregunta de un intérprete de la ley, pues es un ejemplo de lo que
hoy en día también pues, no hacen los religiosos, no hacen muchas personas que supuestamente tienen el amor de Dios. Así es de que, pues, que Dios nos hable, que Dios nos ministre y que Dios nos enseñe para entonces vivir en lo que Dios espera de cada uno de nosotros y seamos dignos representantes de Él, de su encomienda, de lo que nos ha delegado. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Por último, también en los versículos 38 al 42, dice lo siguiente: Jesús visita a Marta y María, dos mujeres, las cuales llegó, ¿verdad?, en el camino y le tocó ahí y quedó plasmada también esta historia en la Escritura, Lucas 10:38. Aconteció que, yendo de camino, entró a una aldea, a un poblado, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta, Marta, tiene una hermana que se llamaba María, la cual, María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. O sea, le estaba escuchando lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo, ¿no? Pero Marta, versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose al Señor Jesucristo le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, tú también estás viendo a mi hermana aquí que está aquí escuchándote, está sentada en el regazo de tus pies y yo estoy acá atareada con cosas y no me ayuda. Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, ay Martita, afanada y con pérdida de paz estás, y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Le agrego yo, porque es el contexto. Pero solo una cosa es necesaria en este momento, en este preciso momento que vengo a tu casa y estoy contigo. Deja de hacer todo lo que estás haciendo y atiende verdaderamente lo importante. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, Dios en su palabra nos enseña, usted lea el libro de Eclesiastés, ¿no? Dios nos enseña que hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Y en esta ocasión, María había escogido lo mejor, como el mismo Señor Jesucristo lo dice. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, había llegado a la casa de estas dos mujeres. Y es cierto, siempre hay muchas cosas que hacer, siempre va a haber infinidad de cosas que hacer, montones de cosas que hacer. Es más, ahorita usted posiblemente dejó de hacer cosas por estar escuchando la palabra de Dios. Siempre va a haber cosas. Algunos no dejaron de hacerlas. Pero siempre va a haber muchas cosas de hacer. Pero como hijos de Dios debemos en cada momento, en cada tiempo, escoger lo que aplica, lo mejor que aplica en ese momento. Y lo mejor en ese momento en que Cristo estaba en la casa de María y Marta era sentarse a escuchar lo que Él les tenía que decir. Acuérdense que lo mejor es para nosotros conocer el Evangelio, y después de conocer el Evangelio, obedecer el Evangelio de Jesucristo, estar siempre al pendiente de sus enseñanzas, y entonces se hará realidad lo que Él desea para nosotros. Pero recuérdense que la única forma de estar creciendo, madurando, ¿sí?, y avanzando en el camino de Dios es precisamente en esa comunión con Dios. Y qué privilegio tuvo María y Marta, que el Señor Jesucristo fue a su casa y debieron de haber dejado las dos. Bueno, María escogió lo mejor, pero Marta debió de haber dejado todo lo que estaba haciendo por también estar escuchando en esa oportunidad que tuvo de que el Señor Jesucristo fuera a su casa. Ahora, pregunto yo, ¿estamos escuchando de Dios? ¿Estamos escuchando de su palabra? ¿Estamos escuchando de su voluntad? Eso es lo mejor que debemos hacer, sentarnos a los pies de Cristo y aprender de Él cuando es tiempo de escuchar la enseñanza. Termino con lo siguiente, hermanos,
Jesús desea, escuche bien, Jesús desea no solo que conozcamos su voluntad, también Él desea que ese conocimiento de su voluntad y que con la obediencia, también con el testimonio, compartamos con otros la vida como Cristo la diseñó. Y así ayudar por medio de la palabra, o ser un factor por medio de la palabra que está anidada en nuestros corazones, y ser un factor para ayudarles a salir de la condición en la cual viven. Que muchas veces esas condiciones son de ayes, ¿sí?, de lamentaciones, por las situaciones adversas que muchas veces el ser humano siempre se busca. Dios quiere sacarlos de la condición en la cual viven. Y usted y yo, como hijos de Dios, como iglesia, debemos tomar autoridad y sí, ver las manifestaciones de Dios en todos aquellos que reciben su palabra. Pero sobre todo, estar contentos porque nuestros nombres y los nombres de aquellos que se gozan al escuchar la palabra de Dios, que viven conforme a la voluntad de Dios, que oyen la palabra y la hacen, pues está escrito su nombre en los cielos. ¿Por qué? Porque recibieron de su palabra. Jesús espera, pues, y sigue esperando nuestro buen accionar. Y que en la primera oportunidad, usted y yo como creyentes seamos de bendición para otros y que también sigamos escogiendo lo mejor, así como María escogió lo mejor. Estar a los pies de Cristo, recibiendo sus enseñanzas, recibiendo de su voluntad, recibiendo de su instrucción, para evitarnos precisamente lo que aconteció con Capernaum y con esta ciudad que también Jesucristo mencionó que estaba totalmente apartada de la voluntad de Dios, Corazín, ¿verdad? Seamos mejor hijos de Dios obedientes, que nos deleitamos y nos gozamos junto con Jesús, porque vivimos en su voluntad y porque compartimos con otros de su voluntad perfecta. Damos gracias a Dios, esperando que este capítulo 10 haya sido de grande bendición para su vida y pongámoslos por obra. Que Dios le bendiga.